En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy toca un resumen de todo el recorrido que hemos hecho explicando la introducción a la liturgia del Catecismo. Bien, el resumen que hacemos hoy hay que empezarlo explicando que hemos visto dentro de la parte del Catecismo que trata el misterio cristiano, su primera sección que trata sobre la entrega del misterio de Dios en los sacramentos que Dios nos hace. Esta primera sección se divide en 2 capítulos que hemos estado explicando. Un primer capítulo que habla del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Cristo en el tiempo de la Iglesia hoy, y un segundo capítulo que trata propiamente de cómo se celebra en los sacramentos este misterio de la muerte y resurrección del Señor. Hemos ido explicando los 2 capítulos. Yo ahora voy a recordar de cada uno de los 2 lo más importante. Del primer capítulo, que es por donde comenzamos, considerando cómo en el tiempo de la Iglesia hoy se actualiza y se vive el misterio pascual de Cristo, comenzamos recordando que en la liturgia de la Iglesia actúan las 3 personas divinas, Dios Padre, que es bendecido y adorado como la fuente de todas las bendiciones, el Hijo, Jesucristo, cuya obra en la liturgia es sacramental, porque su muerte y su resurrección se hacen presentes en la misa que acabamos ahora de celebrar por el poder del Espíritu Santo. Y por último también, de los 3, el Espíritu Santo igualmente se hace presente y actúa en la liturgia porque Él es el que nos hace llegar el misterio de la salvación de Cristo. El Espíritu Santo nos prepara como asamblea para el encuentro con Cristo, nos recuerda y nos manifiesta a Cristo y nos hace presente y actualiza la obra salvadora del Señor. Él es el que hace posible que se haga presente el Señor, por ejemplo, de manera muy clara en las palabras de la consagración, cuando se invoca al Espíritu Santo para que se convierta el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Y el Espíritu también es el que hace que dé fruto en nosotros la comunión. Es el que hace que se fortalezca, que crezca, crezca y se fortalezca la comunión de los cristianos en la Iglesia como hermanos por el bautismo. Y después dedicamos un segundo momento a ver cómo este misterio de Cristo, muerto y resucitado, está presente en los sacramentos que celebramos. Y dijimos que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, que es la definición de sacramento, instituidos por Cristo, han sido confiados a la Iglesia, y a través de ellos se nos da, ¿qué se nos da? La vida divina, nada menos. Todos los ritos visibles bajo los cuales celebramos los sacramentos, los signos visibles, las palabras que escuchamos, significan y realizan de modo verdadero y real la gracia que Dios nos da en cada sacramento. El bautismo, la Eucaristía, el perdón de los pecados, los 7, todos. Y los sacramentos dan fruto, recordáis que estuvimos hablando del fruto que pueden dar en las personas, conforme a la disposición con la que nosotros nos acerquemos a recibirlos. La Iglesia celebra estos 7 sacramentos como comunidad sacerdotal, porque como tal hemos sido convocados por el bautismo, y también luego después, dentro del pueblo de bautizados, que participamos del sacerdocio de Cristo, el Señor elige a algunos, a los que hace también participar del otro modo distinto, del orden ministerial, el sacerdocio jerárquico, por el que se estructura también la comunidad sacerdotal que es la Iglesia. Y en la mutua relación de ambas formas de participar del sacerdocio de Cristo, la Iglesia celebra los 7 sacramentos. Por tanto, es una vida sacramental de la que nos nutrimos, de su fruto, y es un fruto que en nosotros actúa en lo personal y también eclesialmente. El segundo capítulo era un poquito más largo, a su vez también tenía 2 partes. En la primera de ellas estuvimos hablando de cómo se celebra la liturgia. Y en la segunda, que fue prácticamente casi al final, el último día, de cómo hay distintos ritos, hay una diversidad en la manera de celebrar la liturgia. No toda la Iglesia en el mundo entero celebra la liturgia con el rito romano, latino, que nosotros utilizamos. Bien, sobre la primera parte de este segundo capítulo, cómo se celebra la liturgia, pues
recordad, comenzamos explicando cómo, ante todo, la liturgia es la obra de Cristo. Él es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y es el sumo sacerdote, que celebra la liturgia presidiéndola desde la misma liturgia celestial, que no tiene término, que se celebra sin cesar, y a la que nos unimos en la celebración de la liturgia en la Iglesia terrena. Explicamos, cosa que yo he recordado cada día, que el sujeto de la liturgia, ¿quién es el protagonista o el autor, por así decir, el sujeto que lleva a cabo la liturgia? Pues no es el cura, sino que es toda la asamblea litúrgica, todo el pueblo de Dios. El sacerdote, el ministro, en su modo propio, pero también todos los demás presentes, todos los bautizados, a su vez en su propio modo, según su función, celebran la liturgia. La liturgia es la obra de Cristo participada por todo su cuerpo, que es la Iglesia, que es pueblo sacerdotal. Después estuvimos explicando cómo la liturgia está compuesta de signos y de símbolos que se toman de la vida cotidiana, de la creación, de la vida humana, incluso de la historia de salvación. Los signos y símbolos que se utilizan en la liturgia, introducidos luego en la celebración de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo, son capaces de traernos la acción salvadora del Señor, que actúa en nosotros santificándonos en la liturgia. Y estuvimos hablando de los distintos elementos que tienen parte en la liturgia. La palabra, recordáis, estuvimos hablando de la liturgia de la palabra, es una parte integrante de la celebración fundamental. Siempre está presente en todos los sacramentos una primera parte, que es la liturgia de la palabra, anunciada al pueblo de Dios, que está llamado a su vez a comprometerse respondiendo a ella, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? Decimos amén a la palabra de Dios. Dijimos también una palabra sobre el canto y la música, ¿recordáis? Que están en estrecha conexión con la liturgia y que tienen que también guiarse por un criterio adecuado para usarlas, tanto el canto como la música. Estuvimos también considerando las imágenes sagradas de María, la Virgen, nuestra Madre, de nuestro Señor, de los santos. Ellas están también destinadas en la liturgia a despertar, a alimentar la fe de los cristianos en el misterio de Cristo. Y luego ya pasamos a hablar de cuándo se celebra la liturgia. El cuándo, dijimos dos cositas, una sobre el domingo y otra sobre el ciclo litúrgico. El domingo es el día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía, porque es el día de la resurrección, es el día en el que la asamblea litúrgica por excelencia se reúne, es la misa más solemne de la semana, es el día de la familia cristiana, dice el catecismo, y dice, es el día del gozo y el día del descanso del trabajo. Es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Y esto después nos llevaba, por tanto, a hablar del año litúrgico, de todo el calendario, de todo el año cristiano en el que celebramos la liturgia, ¿no? Se desarrolla, como sabéis, a lo largo de todo un curso, todo el ciclo del misterio de Cristo, desde su encarnación en el seno de María hasta su ascensión a los cielos y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Y termina finalmente pues dirigiendo la mirada hacia la expectativa de la segunda venida del Señor. Por eso vamos, como sabéis, desde el Adviento, todo el año, el Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, y finalmente culmina el año con la solemnidad de Cristo Rey. Se recorre todo el misterio de Cristo a lo largo de todo el año cristiano. Y en él, en medio, jalonando la celebración de la fe, se hace memoria de los santos. En primer lugar, de la Virgen María, de los apóstoles, luego de los mártires, de todos los santos, en días fijos del año. Este celebrar la vida de los santos es un modo de la Iglesia de unirse a la liturgia del cielo, donde ellos también alaban a Dios sin cesar. Y a la vez es también un modo de glorificar a Cristo por las maravillas que hacen los hombres. Pues como dice la liturgia, ¿no? Por los mejores hijos de la Iglesia, que son los santos, ¿no? Y su ejemplo, a su vez, a nosotros, nos estimula en nuestro camino hacia la casa del Padre. Por último, estuvimos explicando también la liturgia de las horas y explicamos que también ella es eso, liturgia. En ella también nos unimos participando del oficio sacerdotal de Cristo,
porque nos unimos a la oración incesante de toda la Iglesia por el mundo entero, intercediendo por los hombres, que es la verdadera función que todo bautizado tiene como miembro de la Iglesia, y a la vez también damos gloria al Padre en el canto y en la alabanza, en la oración de los salmos, en la meditación de la palabra, en la liturgia de las horas, laudes, vísperas, oficio de lectura. Y luego dijimos una última palabra sobre dónde celebrar, y entonces estuvimos hablando de los templos, de los edificios, de las iglesias. Ante todo, hay que decir siempre que el verdadero templo de Dios es Cristo mismo, y luego también los cristianos, como bautizados, somos templo del Espíritu Santo, como piedras vivas con las que se edifica la iglesia del Señor. Pero después, claro, en nuestra condición terrena, en este mundo, como iglesia necesitamos lugares donde poder reunirnos, que son nuestras iglesias visibles, lugares santos, que además son imagen de la ciudad santa, de la Jerusalén celestial, a la que nos encaminamos como peregrinos en este mundo. Y en estos templos es donde la Iglesia pues celebra el culto público y también son lugares de recogimiento y de oración personal. Bien, esto fue prácticamente todo el segundo capítulo y al final su segunda parte, muy breve, la pudimos explicar el último día, sobre la diversidad litúrgica. Y de aquí pues solo decir una palabra, recordar que la celebración de la liturgia conviene que se pueda expresar en cada lugar del mundo, en la cultura del pueblo que allí vive, para que precisamente pueda ser una liturgia más accesible y más consciente y activamente participada por la gente. Por tanto, la liturgia puede expresarse en la cultura de un pueblo concreto, de un lugar, sin someterse a esa cultura, sino evangelizándola, porque puede haber cosas de una determinada mentalidad, costumbres o culturas que no sean conforme al Evangelio y que lógicamente pues desde dentro hay que ir como evangelizando, ¿no? Por tanto, existen diversas tradiciones litúrgicas, hacíamos referencia a ellas el día pasado, y todas ellas están legítimamente reconocidas y todas manifiestan la catolicidad de la Iglesia. No solamente existe el rito romano, hay muchos otros, como el otro día recordábamos, como el rito caldeo, el rito copto, el rito armenio, etc., ¿no? Y el criterio que asegura que aunque celebremos la liturgia con ritos diferentes, sin embargo, se conserva la unidad, ese criterio que nos permite a todos celebrar una misma fe, aunque lo hagamos con ritos distintos, es la tradición de los apóstoles, es decir, los obispos, por decirlo de una manera sencilla. La sucesión apostólica, los obispos que son sucesores de los apóstoles, nos garantizan en comunión con ellos, nos garantizan que permanecemos en la única y misma Iglesia fundada por Cristo, en todos los lugares del mundo, en una misma fe y celebrando los mismos sacramentos que ellos han recibido de los apóstoles. Por tanto, esa sucesión apostólica es fundamental como signo y garante y visible de la unidad en la Iglesia, también en la liturgia. Bien, esto en cuanto a toda esta primera parte que hemos visto a lo largo de pues casi estos 4 meses, yo diría, o más, de este curso. Próximo día continuaremos y daremos un paso más y vamos a estudiar los textos bíblicos de la Última Cena. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.